Hola, ¿está bien? Ok, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy es, bueno, este es el último martes de julio. Qué cosa más increíble, ya el próximo martes es agosto, ya se nos acaba también, se nos acabó ya un mes más. Así es que bienvenidos, discipulado de Iglesia Efesios 4:23 y ya estamos preparados, ya listos para arrancar con el tema de hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, no sin antes darle la bienvenida a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, mire, ponga usted a orar a Dios. Usted siempre dice que yo pongo a orar a los mismos de siempre. A ver. Buenas noches. Bueno, el que quiera orar está ahí a disposición, o puede ser Mari, Mariam. ¿Quién quiere orar? Vamos a ver con las mujeres. Bueno, Ok, ok, muchas gracias. gracias, Señor Jesús, por este día, Señor, tan bueno que nos has dado, Señor, por la salud, por la bendición, Señor, de poder respirar, Señor, y recibir, Señor, todas las cosas buenas que tú tienes para nosotros, Señor. En esta noche ponemos en tus manos la palabra, Señor, para que sea tu palabra, Señor, trabajando con nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Lo ponemos en tus manos a los pastores, Señor, para que sea de la mejor manera, Señor, recibida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, muchas Amén. gracias, Muchas Amén. gracias. Mariam. Gracias. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Y bueno, vamos a ver. Bueno, vamos un momento. Vamos a arrancar, bueno, esta noche respondiendo de pronto esta interrogante que tenemos ahí, ¿no? O sea, dice, si en este día nos preguntaran cuál es la clave para una vida victoriosa, para una vida feliz, para una vida llena de paz, ¿qué responderíamos? O sea, ¿qué responderían si a usted le hicieran esa pregunta en la calle o qué creerían ustedes también que respondería la gran mayoría de la gente? ¿Qué necesitamos? O sea, ¿qué se requiere? Obviamente, cualquiera podría decir, sí, una vida en Cristo, está bien, sí, pero seamos como específicos, digamos. Que esté bien económicamente, que tenga buen trabajo, que mi Sí, salud esté bien. Tomar buenas decisiones, pastor. tomar buenas decisiones, ¿qué más? Igual que la pastora, la economía y tener buena salud, pienso yo. Ok, ¿qué más? Bueno, y la Buena relación familia, con los ¿verdad? demás, ¿Perdón? buena relación con los demás y el trabajo y la familia Ok. y el Magdalena, ¿qué vas a decir tú? Ajá, sí, tener una buena relación con el Señor Jesucristo y tener una buena economía. Primero lo espiritual y después lo económico. Eso, Pienso yo, hermano. está bien, está bien. Estar en paz con uno mismo y con los Está bien. demás. Todas las palabras, eso iba a decir yo. Yo pienso que para tener una vida plena o victoriosa, como usted lo puso, pastor, yo digo que es que uno mismo tiene que estar bien con uno mismo. Ok, bueno, está bien. Todo lo que dijeron está bien, ¿no? Bueno, entonces, bueno, era básicamente vámonos por aquí. Algunos, bueno, obviamente, cosas que ustedes han dado respuesta, la parte económica es clave también, o sea, aunque a uno le dicen que el dinero no lo es todo, pero qué daño hace la falta de dinero, ¿no? O sea, sin caer en el amor al dinero, pero sí el dinero es muy importante, la estabilidad económica, algunos creerán de tener un buen récord crediticio, otros dedicarle tiempo a la familia, a la salud, bueno, uno como ya yéndose al plano más espiritual, bueno, obviamente tener una buena relación con el Señor, tener una vida en oración, bueno, todo eso está bien, todo lo que ustedes dijeron definitivamente está bien, pero bueno, lo que la palabra dice es que todo eso que ustedes acaban de decir está bien, ¿cierto? Pero si en eso no hay amor, bueno, ustedes saben que no serviría de nada. ¿Qué serviría de uno tener buena salud si no tiene amor? Tener estabilidad económica si no tiene amor. Eh, bueno, iba a decir estar bien con los demás si no tiene amor, pero sería muy difícil estar bien con los demás si no hubiera amor. Pero bueno, a la larga todo se encierra en eso, ¿no? O sea, lo más importante de todo eso es que esté acompañado de amor, ¿no? Porque uno ve gente
gente que lleva años en las iglesias, y hay gente que son fieles y que uno no duda que realmente tengan su confianza puesta en el Señor y todo eso, pero también a veces es gente que la embarga de la inestabilidad, o sea, no hay mucha armonía en sus vidas, a veces pueden haber hasta raíces de amargura, ¿no? Y entonces, digamos, una explicación a todo eso es que falta la palabra clave. Acuerden que lo que siempre hemos hablado de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia trabajadora, esforzada, que hacía lo suyo, se congregaban, trabajaban, y no en vano el Señor le echó sus flores, ¿no? Le decía, yo valoro todo lo que ustedes hacen, pero les falta que han dejado el primer amor, o sea, eso es algo que tengo contra ustedes. Entonces la palabra es clara ahí en Primera de Corintios cuando nos habla de la importancia del amor, ¿no? Y el poder del amor. ¿Y por qué es importante y poderoso el amor? Pues porque Dios es amor, ¿no? Como dice Primera de Juan 4:8. Entonces vamos a estar hablando hoy no propiamente del tema del amor, porque ya ese tema lo hemos tocado aquí. Ya hemos hablado acuerdan que hay dos tipos de amor y todo. De todas formas, voy a dar unas pinceladas nada más, pero nos vamos a ir un poco más y concentrarnos en lo que dice Primera de Corintios y lo que Pablo le enseñaba a la iglesia de lo que es el verdadero amor, ¿no? No el amor como tal, porque amor es un concepto muy amplio, como lo vamos a definir ahorita, pero sí es importante saber cuál es el verdadero amor. Por eso es que cuando hablan de qué es lo que echa fuera el temor, el verdadero amor, ¿no? No el amor como tal, sino el verdadero amor, porque cuando uno habla del verdadero amor está hablando del amor bíblico, ¿no? El amor que realmente tiene su origen en aquel que es amor, que es Dios mismo, ¿no? Entonces, vamos a hablar del amor verdadero, pero vamos a definir lo que es el amor. Bueno, el amor es un sentimiento de afecto universal. ¿Quién no habla de amor en el mundo? El amor no es de razas, el amor no es de países, ni costumbres, ni de idioma, el amor es algo universal, ¿no? Y es ese sentimiento, ese afecto que uno tiene, ya puede ser hacia una persona, hacia un animal o hacia algo en particular, ¿no? Hay gente que ama sus cosas materiales, su vehículo, su casa, y está bien, o sea, uno tiene que amar las cosas, y sobre todo si le han costado conseguirlas, ¿no? El amor también hace referencia, digamos, a un sentimiento de atracción desde el punto de vista emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea obviamente tener alguna relación ya de índole sentimental o convivir bajo un mismo techo y bueno, obviamente bajo la cobertura del matrimonio como tal, ¿no? Uno expresa el amor de diferentes maneras. ¿Acuerdan cuando uno estaba en lo secular? ¿Quién no mandaba mensajitos, tarjeticas, llamadas? Bueno, tantas cosas con las cuales uno podría demostrar o por lo menos hacer visible que hay un sentimiento en juego, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que son cositas que no deberían perderse, ¿no? O sea, son detalles que deberían seguir ahí, a veces se olvidan y esas son las cosas que alimentan el amor, aunque hay cosas mucho más relevantes que eso, ¿no? Entonces, hablemos un poquito del amor antes de entrar de lleno a lo que habla Pablo en 1 Corintios. El origen del amor, como ustedes saben, el origen del amor viene de Dios, porque Dios es amor, 1 Juan 4:7. Sabemos que hay amor natural y hay amor espiritual y en cada uno de ellos hay diferentes tipos de amores. Esto lo voy a pasar muy rápido porque ya lo habíamos visto en algún momento. Tienen su paralelo como tal. En lo natural, nosotros podemos encontrar, en lo natural existen muchos valores, ¿no? O sea, cuando usted busca valores, el respeto, digamos, el amor es uno de los valores, la justicia, los deberes, todas esas cosas son valores como tal y el amor es uno de ellos. Y el amor como valor, digamos que es esa fuerza que nos impulsa a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, en buena teoría, ¿no? Ahora ustedes dirán, pastor, pero los que son malandros, los que son criminales, usted dice que el amor los impulsa a hacer las cosas, o sea, a hacer bien las cosas. O sea, yo estoy casi seguro que una persona, por más mala que sea, el amor que siente por su familia siempre va a desear para ellos lo bueno. O sea, uno nunca, por más malo que uno sea, uno nunca va a desear nada malo para alguien que uno ama, ¿no? O sea, tendría que ser uno, pues ya no, es que no encuentro ni un calificativo, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de Pablo Escobar, ¿no? Que siempre lo han tenido como un criminal de, bueno, como sea, pero a él lo llevó a que lo mataran propiamente su amor a la familia, ¿no? O sea, eso fue lo que lo delató como tal. Entonces, digamos que el amor, ¿cuántas cosas no haría uno por amor, no? De hecho, hay dos sentimientos que lo llevan a hacer cosas que uno ni se imagina, que es el amor y el otro es el odio, ¿no? Hay mucha gente que hace muchas cosas por amor, como también hay mucha gente que hace muchas cosas por odio, ¿no? Entonces, el amor es un sentimiento moral que nos induce a actuar bien en nuestra vida
y con las personas que amamos, como les decía ahí, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de amor en lo natural. ¿Se acuerdan que vimos que el amor platónico es ese amor fantasioso por alguien que ni siquiera sabe que uno existe, ¿no? El amor a primera vista, que no existe tampoco. Lo que a veces hay es atracción a primera vista, pero el amor... ¿Por qué no existe el amor a primera vista? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Porque uno no puede amar lo que no conoce, pastor. Eso, Karina, qué bien, estás afilada. Entonces, sí, porque uno viendo a una persona ya dice, ay, me enamoré, sin haber hablado con esa persona ni siquiera, eso no existe, eso es fantasía. Ya existe atracción a primera vista. Entonces, el amor a la distancia, dice por ahí que amor de lejos, amor de, bueno, no digamos. Entonces, el amor incondicional que generalmente siempre lo asocia uno con el amor de la madre, o sea, siempre dando ese amor sin pedir nada a cambio, es el amor incondicional, el amor propio, que es el amor que uno siente por uno mismo, que es bueno en la medida en que no, los extremos siempre son malos, ¿no? O sea, ¿cómo se llama el amor propio cuando ya se abusa ya y caemos en el extremo? ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Con Narcisismo, pastor. Egocentrismo. narcisismo, narcisismo. Narcisismo. Narcisismo, sí, tiene que ver mucho el egocentrismo también, pero el egocentrismo es más como esa necesidad de que todo gire alrededor de uno, ¿no? Que uno sea el centro de todo. Pero ese amor hacia uno mismo es el narcisismo, o sea, una persona narcisa es aquella que se ama ya en exceso, ¿no? O sea, que, insisto, amarse a uno tiene que amarse a uno mismo, de hecho Dios lo manda, que uno se ame, ¿no? Pero entonces ya cuando uno cae en esos excesos. Ahora, en lo espiritual, ¿se acuerdan que también hay tres tipos de amor? El amor fileo, que es el amor fraternal, el amor eros, que es el amor de pareja, por lo general, que debería estar presente solo digamos, acompañado de relaciones sexuales solo bajo la cobertura del matrimonio, ¿no? Y está el amor ágape, que es el amor de Dios como tal, ¿no? Esos son los tres tipos de amor en lo espiritual, ¿no? Lo ideal sería uno en lo natural siempre, en lo natural pues se encuentra uno primero, digamos, de esos tres amores espirituales, fileo, eros y ágape, en lo natural, o sea, cuando digo en lo natural es fuera del reino de Dios, ¿cuál se encuentra uno primero de esos tres? Leros, Ágape. Bueno, En lo natural. No, el o sea, fileo, cuando porque estamos, está el amor de cuando madre. estábamos sin Dios, ¿cuál de esos tres amores encontramos primero? El fileo. Sí, el El filero. fileo. Eros. El fileo. Sí. El Eros. Bueno, el orden ideal, obviamente siempre el orden ideal es que uno le entregue su vida al Señor, obviamente ahí, cuando uno ya pasa acá, encuentra, ya en el reino de Dios, ¿no? Encuentra uno el ágape, después encuentra uno el fileo, o sea, amistad y todo eso, y después dentro de esas amistades uno se inclina por alguien y viene el eros, ¿cierto? Ese es el orden que debería ser. Pero fuera del reino de Dios, por lo general, la mayoría de la gente se va por el eros primero, o sea, la gente, digamos, la mayoría, ¿no? O sea, no todas, se van por el eros, a veces hay parejas que salen y ni se conocen, ni saben cómo se llaman y ya están en la cama. Y después de que están en la cama, dicen, ¿cómo era que te llamabas? ¿Me entienden? Entonces eso se ve eso se ve fuera del reino de Dios, pero como pan caliente, ¿eh? Y obviamente Dios de último, cuando una persona ya cansada de esa vida y todo eso y ya arrepentida, decide entregarle su vida al Señor. Pero casi siempre es el eros primero que el fileo, porque si fuera el fileo primero antes que el eros, realmente la gente entraría en una amistad, en un amor desinteresado, un amor fraternal y después cae el eros. Pero generalmente primero le caen al eros que al fileo. Pero bueno, entonces esos son los tipos de amor. Sí. ¿Cómo nos identificamos si tenemos o somos de un amor narcisista? O sea, si somos así. ¿Cómo sabe uno si es narcisista? Así más o menos. ¿Es la pregunta? Sí, señor, sí, señor. O sea, cuando una persona narcisista, por lo general, bueno, ahorita tiene muchos nombres de, digamos, los que son narcisistas, ¿no? Que le llaman, también le llaman por ahí metrosexuales, ¿no? O sea, que son personas que no es que sea malo que uno vea su apariencia y cómo se ve, sino que es exagerado ya, o sea, a toda hora estar extremadamente preocupados de la apariencia física, digámoslo así, del excesivo cuidado de uno mismo, de inclusive ni siquiera tener contactos con algunas personas porque uno
se ama uno tanto que uno dice, no, no me voy a contaminar o a juntar con X o Y tipo de personas. Son personas egoístas por lo general, o sea, que uno siempre quiere todo para uno, nada más, y que uno sea el que disfrute las mejores cosas y los demás no me importan para nada. Entonces, es una suma de diferentes cosas, no es que haya, así que una persona narcisista es porque se tiñe el cabello se tiñe el cabello de rubio, pues, no, 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 esas cositas no tanto, sino son actitudes, ¿no? O sea, digamos como un amor excesivo hacia uno mismo que ya lo hace rayar a uno en el egoísmo y en la prepotencia y en mirar a la gente por encima del hombro y en creerse superior a los demás. Por ejemplo, los fariseos eran muy narcisistas o eran acompañados de egocentrismo porque como ellos no había nadie más, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del fariseo y el publicano, no? Aquí estoy, Señor, yo soy lo máximo, yo aquí, yo hago esto, no como ese otro que no vale nada. ¿Entiendes? Entonces, una persona narcisista, por general, hace visible ese amor hacia sí mismo, siendo déspota con los demás, ¿no? Son como actitudes, básicamente. Ahora, no quiere decir que uno Pastor, sea narcisista si uno se cuida, ¿no? O sea, si uno cuida su salud, no, no es que uno sea narcisista. Dime, Elson. yo pensé de que mis patrones eran delicados porque cuando van al cine compran los asientos de los lados de ellos para que no se sienten a la par de pero pensé que eran delicados, pero ahora está diciendo ellos porque se quieren mucho, qué feo. Pues eso es, imagínate que, entonces, ¿para qué van al cine? O sea, es una tontera, mejor me hago ¿cómo le dicen en inglés? Un home theater, o sea, un teatro casero en la casa ahí, y lo veo en mi casa mejor, porque ¿para qué, no? Eso es como raya, por ejemplo, ¿vieron ustedes alguna vez una noticia de un pastor que tenía avión privado porque él decía que él no podía viajar en un avión comercial porque eso era contaminarse? ¿Entiendes? Son cosas que la gente ya raya en el narcisismo y en el egocentrismo, ¿no? Que son primos hermanos, son casi siameses. Entonces, eso es ya creerse más que los demás, ¿no? O sea, eso es egocentrismo. Entonces, bueno, obviamente esos son los tipos de amor, la secuencia del amor, ustedes ya la conocen. Acuérdense, nada más estamos haciendo un repaso de la secuencia del amor. Primeramente, obviamente, tenemos que amar a Dios. Amar a Dios no es simplemente con decir que yo lo amo y cantar te amo, te amo. No, amar a Dios significa hacer su voluntad, obedecerlo. Recuerden, no hay mayor muestra de amor que la obediencia, ¿no? Eso es lo mejor, por eso es que el Señor, eso es lo que Él reclama y eso es lo que Él demanda de sus hijos, obediencia, ¿no? Amar a Dios significa amar su palabra, porque Él y su palabra son lo mismo, o sea, uno son. Amar a Dios significa amar su casa, amar su iglesia, que fue lo que Él dejó, fue lo que Él instituyó, digámoslo así, y eso es la esposa, ¿no? Entonces, eso significa amar a Dios. Una vez que uno ame a Dios, pues hay que amarse a uno mismo, recuerden, amarse a uno mismo sin caer en narcisismo. Y después de que uno se ama a uno mismo, pues uno tiene que amar a los demás, ¿no? O sea, por ahí va la secuencia del amor. Entonces, bueno, eso nada más era un repaso, pero ya cayéndole a lo que vamos a ver hoy, que son las características del amor verdadero como tal, todo lo que vimos ahora está encerrado dentro del amor como tal, ¿no? Y cuando hablamos del amor espiritual, ya entramos en el amor verdadero. Esto de 1 Corintios 13, del 4 al 8, que, bueno, el capítulo 13 de Corintios es todo un capítulo dedicado al amor, habla de la preeminencia del amor, donde Pablo obviamente habla de que si él no tuviera amor no sería nada, ¿no? Pero nos vamos a concentrar ahí desde el 1 Corintios 13, del 4 al 8 nada más. No vamos a ver los 8 versículos, vamos a ver algunas de esas características hasta donde lleguemos y después vemos lo demás, ¿no? ¿Alguien que me lea ahí 1 Corintios 13, del 4 al 8? Yo, pastor, Ok, adelante. tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido ni orgulloso, ni grosero ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las perdón, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas, ni será necesario los conocimientos. Ok, es otra versión que tiene Karina ahí. Sí, 1 Corintios 13, 4, 8. Bueno, es lo mismo, es otra versión, solo que se utiliza otro tipo de lenguaje. Entonces, esto es algo que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan que nosotros varias veces hemos hablado de la carta de Pablo a los Corintios, donde era una iglesia que tenía todos los problemas que tienen las iglesias hoy en día? Una iglesia que estaba dividida, una iglesia donde había pecado, una iglesia
donde no se respetaba la cena del Señor, donde a la gente no le gustaba ofrendar, había pecado dentro de la iglesia, y no solamente había pecado, sino que había indiferencia contra el pecado. Bueno, había de todo, ¿no? Entonces, siendo una carta de esas hacia una iglesia con tantos problemas, tal vez podría surgir una interrogante de por qué Pablo, digámoslo, en medio de todo eso que está hablando, de los diferentes problemas que tiene la iglesia, dedica un capítulo importante a hablar sobre el verdadero amor, ¿no? A tratar sobre el tema del amor. ¿Qué es lo que llevó a Pablo a enseñarles a los cristianos de Corinto lo que era el verdadero amor? Yo no sé si ustedes, si hay alguien de pronto entre ustedes que haya leído o escudriñado o se acuerde de lo que es la carta a los Corintios o la iglesia de Corinto en ese entonces, que pudiera saber o pudiera más o menos compartir aquí con nosotros, ¿por qué creen que Pablo, en medio de todo eso que está, de los problemas que hay en la iglesia, dijo, no, hay que hablar del amor y hay que decirles cuál es el verdadero amor, ¿no? O que, ¿por qué se les ocurre? ¿Alguien sabe más o menos o no? Por el amor que él mismo les tenía, sabiendo de que Dios era amor, que Jesús era lo que estaba impartiendo. Sí, pero por ejemplo, ¿qué problema creen ustedes que tenía la iglesia para que él lo haya? Eso es como que yo, bueno, generalmente uno, Pastor, sí, porque Flori. ellos se habían olvidado del primer amor que es Dios. Bueno, esa era la iglesia de Éfeso, Eso es lo que- pero tiene que ver también algo por ahí, ¿no? Era Habían muchos que ellos problemas en la estaban iglesia. mezclando los amores, que los hijos se metían con las mujeres de sus padres, ¿no? Podría ser, había un problema ahí también en la iglesia de que un hijo andaba con la mujer del papá y todo eso. No, no era que estaban llenos de dones espirituales y se olvidaron del amor. Bueno, ellos hablaban, pero había un problema ahí en la iglesia de Corinto. Ah, vamos a ir. Pastor, Dime, Gema. puedo leer una introducción que viene aquí en la Biblia. Ya está dando por rodada, Gema, pero bueno, está Sí, bien. pero conste que lo dije, ¿verdad? Dice así, dice, bueno, la epístola escrita por el apóstol Pablo desde Éfeso, aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto, ciudad cosmopolita, allí las restricciones morales eran mínimas y esto alcanzaba también a los cristianos. Debido a dichas circunstancias, era difícil establecer una iglesia que se mantuviera pura. La carta a los Corintios es de carácter práctico. Pablo confronta a los cristianos con su pecado y el desorden moral, además de instruirlos en asuntos que habían surgido en la congregación. Ok, por ahí anda. Gracias, Gemita. Bueno, el tema ahí con esto que lleva Pablo, y digamos, para uno entenderlo, y parte ya no lo leyó Gema en ese comentario que tiene ahí en la Biblia, habría que entender un poquito el contexto histórico y social de Corinto. A veces hemos comentado, cuando hablamos de Corinto, siempre hablamos de que Corinto era un puerto, como lo mencionó Gema, bastante como cosmopolita, era como muy comercial, de hecho estaba en una de las rutas importantes, entonces había mucho dinero ahí y había mucha cultura, ¿no? Y generalmente donde hay mucho dinero y hay mucha cultura, hay mucho desorden de todo tipo, ¿no? Había desorden del tipo religioso porque se practicaban una cantidad de religiones y había mucha idolatría como tal, y entonces era una ciudad relativamente grande, ¿no? Entonces, esa ciudad, digamos, unía, cuando le hablan a uno de que todos los caminos llevan a Roma, ¿se acuerdan que hay un dicho que dice así? Generalmente algunas ciudades estaban en sitios estratégicos y servían de conexión a diferentes rutas, entonces Corinto era una de ellas, ¿no? Y la fama no era propiamente por la riqueza monetaria que sí había y por el comercio que sí había, sino que la fama que tenía Corinto era lo que leía Gema ahorita, que había mucha inmoralidad ahí y había vicios de toda clase, ¿no? Digamos, Corinto era como el centro de atracción de una diosa griega que se llamaba Afrodita. Yo creo que todos hemos oído hablar de Afrodita, que es la diosa Venus para los romanos, que es la famosa diosa del amor, ¿no? Entonces, Era un puerto, ¿perdón? era un Era un, puerto, Corinto. era un puerto, sí. Entonces, digamos, era famoso, sí, por su economía, por todo eso, pero digamos que la fama más grande que tenía era eso, digamos, como la adoración que se le daba a Afrodita, la diosa del amor, digamos así, ¿no? Entonces, eso obviamente, pues estamos hablando de un tipo de amor, ¿no?
por eso es que, pero nada que ver con el amor del que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces era un amor más llevado a la lujuria, más de ese tipo, ¿no? Y de hecho ahí había muchas sacerdotisas, muchas prostitutas religiosas, bueno, obviamente la gente, eso era orgías que se montaban ahí en esos templos de la diosa Afrodita, ¿no? Entonces, obviamente, las personas de Afrodita, las personas de Corinto tenían una idea bastante equivocada de lo que era el amor, ¿no? Porque a uno le hablan de Afrodita, la diosa del amor, y todo lo que encierra esa diosa del amor son orgías y lujuria y todo eso. Entonces, ese era el concepto que en Corinto se tenía del amor como tal, ¿no? Y como los cristianos estaban ahí metidos en medio de esa ciudad, pues obviamente estaban muy expuestos a ese tipo de creencias de lo que era el amor como tal. Entonces, por eso es que Pablo, en medio de todos los problemas que tenía la iglesia de Corinto, eh, dice, no, hay que meter un capítulo en la carta y hay que hacer ahí mucho énfasis en lo que es el verdadero amor y lo que es el amor de Dios como tal, ¿no? Entonces, por eso es que él dedica un capítulo entero a hablar de lo que es la preeminencia del amor como tal. Entonces, recuerden eso nada más. El concepto de amor que se tenía en Corinto era un concepto bastante errado porque giraba alrededor de la diosa del amor que no tiene nada que ver con el amor verdadero, ¿no? Y si uno trae eso que pasó ahí en Corinto, lo trae uno a la iglesia de hoy en día, porque acuérdense que todos los problemas de la iglesia de Corinto tienen su analogía con las iglesias de hoy, ¿no? Los mismos problemas, los mismos. Y pues no es ajeno a eso, ¿no? O sea, la gente tenía un concepto de amor diferente a que es el verdadero amor. Hoy en día la gente también, o sea, y en las mismas iglesias, porque ustedes podrían decir, ah, pero es que eso es fuera de la iglesia, pastor, dentro de la iglesia la gente sabe que es el amor. No, no, no crean. Hay muchas iglesias donde a la gente no se le enseña, digamos, que el amor eros, las relaciones sexuales solamente tienen que ser dentro del matrimonio, los noviazgos cristianos, entre comillas, son noviazgos que se mueven igual que un noviazgo secular, o sea, no hay lo que leía Gema ahora de que entre las iglesias había poca, o ahí en Corinto había poca restricción moral, de la gente no tenía libertad, sino mucho libertinaje. Entonces, hoy en día, trayéndolo al presente, hay mucha gente que confunde, digámoslo, así como ellos confundían el amor con toda la lujuria y la orgía y todo eso, hoy en día dentro de las iglesias hay mucha gente que confunde lo que es el significado del verdadero amor como tal y creen que amor tiene que ver con violencia y creen que amor tiene que ver con celos controladores, es que me cela mucho, entonces me ama, ¿no? Confunden el amor con tener a alguien que te provea económicamente, se confunde el amor con estar sometido a alguien, cuando la Biblia habla de las mujeres sométanse a sus maridos, no quiere decir que sea un sometimiento ya que raya en la esclavitud como tal, tiene que ver con otra cosa, con guía, con liderazgo, bueno, tiene que ver con otras cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que Pablo dedica exactamente ese capítulo a eso, ¿no? Entonces vamos a ir leyendo lo que ya nos había leído Karina, ir comentando, digámoslo, cada una de esas cosas que son características de lo que es el amor verdadero. Esto que leímos ahora o que Karina leyó, nos habla de algunas características que tiene el amor. Por ejemplo, dice que el amor es sufrido. Tendría uno que saber exactamente a qué se refiere con eso de que es sufrido. Dice que el amor es benigno, está bien. Porque mire, dice, el amor es y el amor es, y después dice, el amor no tiene envidia, ¿no? Entonces comienza algunas cosas que el amor no hace. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Bueno, ahí va con una cantidad de nos, que es importante saberlo, ¿no? Porque más adelante creo que está, pero hay un concepto equivocado de que el amor está más relacionado con el sí que con el no, ¿no? Entonces, el amor es más decir sí a todo, sí, eso es una idea muy equivocada de lo que es el amor, ¿no? Entonces, primero, el versículo 4 dice la palabra del Señor, el amor es sufrido, ¿no? Lo primero que dice ahí, ¿no? El amor es sufrido. Entonces, ya, y eso es bueno que lo tengamos claro porque hay gente que lee eso y lo pregunta, entonces dice, es que verás que llevo yo no sé cuántos años de matrimonio y he sufrido mucho, pero bueno, es que el amor es sufrido, ¿me entiendes? Es un concepto muy errado, ¿no? Entonces, vamos a entender un poquito a qué se refería Pablo cuando escribió eso, ¿no? Entonces hay que entender eso. ¿Cuál es la connotación de lo que quiere decir eso de que el amor es sufrido? No tiene nada que ver, o sea, Dios no está diciendo ahí que hay que soportar violencia, maltratos, abusos, ni de hecho, ni de palabra, ni de hecho, ¿no? O sea, nada de eso, ¿no? Digamos, para una persona, y ahorita tanto, ni siquiera decir hombres y mujeres, no hombres y mujeres, ¿no? Eso es por igual
que uno tenga que estar soportando ese tipo de situaciones sin que uno tenga derecho a tomar ninguna acción para proteger la vida de uno. Ustedes han visto que hay gente que a veces se le da el consejo de decir, bueno, es que si su marido la maltrata y si usted cree que está en peligro su integridad física, huya por su vida, escape. Y entonces ahí mismo comienzan a decir, no, pero es que el matrimonio y uno no se puede divorciar porque como el amor es sufrido y que eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces la palabra de Dios inclusive enseña de que los malos se tienen que enfrentar a la justicia como tal. Y mire, Romanos 13:3, mire lo que dice Romanos 13:3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Estamos hablando, cuando habla de magistrados, estamos hablando de los que ejercen justicia, ¿no? Justicia terrenal, ¿no? Pero que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? No temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quiénes? Los magistrados. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ahí lo que está diciendo la palabra es que hay gente que va a castigar al que hace lo malo, al que hace malo, y el que hace lo malo es cuestión de tiempo y para que tenga que rendir cuenta por lo que hace, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con el amor es sufrido, a estar ahí aguantando y poniendo en riesgo su integridad física, ni mucho menos, ¿no? Entonces, para comprender bien lo que Pablo estaba queriendo interpretar o transmitir a la iglesia, bueno, la palabra griega, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en su gran mayoría en griego, ¿no? Entonces es bueno saber, eso lo encuentra uno en internet, todo eso, cuál es la palabra griega, el original que se usó ahí, porque si ustedes vieron, en Reina Valera está una cosa, bueno, Karina leyó otro porque es otra traducción, otra versión, pero la palabra griega original es esa que está aquí, que se llama macrosumia para lo que es sufrido, la cual podría traducirse como larga paciencia, ¿no? Ese el amor es sufrido, es macrosumia, es como larga paciencia, y se usaba para expresar a una persona que puede ser paciente para soportar las debilidades de los demás, ¿no? Es decir, o sea, ya entendiendo que la palabra usada en el griego original es macrosumia, que quiere decir larga paciencia, entonces el verdadero amor significa que nosotros tengamos esa capacidad de reconocer, digamos, y que somos pacientes con las debilidades de los demás, o sea, no todo el mundo, sí, eso cuando dice es que te voy, ya, digamos, cuando hablan de que en los últimos tiempos la gente no iba a soportar la sana doctrina, ¿verdad? No es tanto que no la van a poder resistir. Bueno, podría ser sí, que no la van a poder resistir, o sea, no la van a aguantar, digámoslo, o se van a hartar de ella, digámoslo así, o va a ser para ellos algo sin interés, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eso del amor es sufrido, es esa capacidad de que uno tiene de poder tolerar, digámoslo, las debilidades de los demás. Cuando hablamos de debilidades, estamos hablando de que no todos tienen las mismas fortalezas que uno quisiera. El mismo Pablo, cuando él decía, yo quisiera que todos fueran como yo, pero no, digamos, el amor que le tengo, él podría decirlo, es sufrido, o sea, es macrosumia, o sea, tengo una larga paciencia, o sea, yo sé que cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene sus habilidades, cada uno tiene sus fortalezas, cada uno tiene sus defectos, cada uno tiene sus limitantes. Entonces, es saber aceptar eso, ¿no? Pastor, puede ser parte de misericordia, ¿no? Sí, también es parte de la misericordia, sí. O ser considerado, digámoslo, digamos, con las falencias que tienen nuestros prójimos. Cuando hablamos ahí de las debilidades, no estamos hablando de que, ay, es que la debilidad, es que yo tengo un marido y la debilidad de él son las mujeres, entonces yo tengo macrosumia, larga paciencia. No estamos hablando de esas debilidades, ¿no? Estamos hablando de las debilidades que Pablo decía cuando él decía, es que el poder de Dios se perfecciona ¿dónde? En medio de mi debilidad, ¿no? O sea, cuando mis fuerzas me faltan y todo eso, y yo sé que flaqueo y todo ese asunto, ¿no? Efesios 4:29 dice, con toda humildad y muchedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está, en ese en amor, está hablando de que es sufrido, digámoslo, está hablando de la macrosumia que estamos hablando ahí, ¿no? Entonces, cuando dice que el amor es sufrido, recuerden, no es estar aguantando golpe ni mucho menos, sino es que en medio de una relación de amor verdadera, se debe desarrollar esa capacidad de tener esa larga paciencia, de aceptar al otro con sus debilidades, con sus falencias, ¿me entienden? ¿Estamos claros ahí, no? Igualmente la palabra macrosumia se refiere a una persona que tiene el poder para vengarse, pero no lo hace, ¿me entiendes? Tiene que ver con dominio propio también.
como dice Romanos 12:19, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, a eso también se refiere esa palabra macrosumia, ¿no? Cuando uno realmente tendría la posibilidad de poder desquitarse o algo así de alguien, pero uno más bien, y haciendo alusión a lo que decía Milena ahorita, digamos, siendo llevado a misericordia como tal, más bien uno decide no tomar cartas en el asunto y tener esa paciencia, ¿no? Y ser tardo para la ira, como dice por ahí la palabra, ¿no? Entonces, eso es la primera característica del amor verdadero, ¿no? El amor verdadero es sufrido, pero en esa línea, ¿no? No en la otra línea de llevar palo, ni estarse aguantando maltratos, ni mucho menos, ¿no? Nada que ver. Ok, bueno, sigamos. La segunda parte del otro versículo decía que el amor, el verdadero amor, obviamente, es benigno, ¿no? ¿Alguien sabe qué es benigno? ¿Qué es algo benigno? Bueno, pastor, Algo bueno. Algo bueno, sí, es correcto. Bondadoso. Entonces, bueno, en el original, recuerden, aquí lo que estamos haciendo es apoyándonos en esas palabras del griego para ver qué era lo que Pablo quería decir, ¿no? Que es lo más importante. En el original, la palabra que el apóstol Pablo utilizó para ese amor benigno es esta que está aquí, resteumai. Bueno, es una palabra griega, la cual se refiere a una persona que busca hacer lo bueno, que tiene actitudes de amabilidad y de misericordia para los demás. Eso es la benignidad, ¿no? La benignidad es digamos, es esa capacidad o es, digamos, cuando lo bueno se hace visible, ¿no? Es una persona benigna, sí, es una persona buena, pero cuando, digamos, por medio de sus acciones, uno visiblemente ve que es una persona buena, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos muestra que, digamos, una de las formas en las cuales como cristianos nosotros podemos ser benignos, más efectivas, es cuando perdonamos. Esa es clave, ¿no? Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, cuando uno perdona a alguien, uno es benigno, ¿no? Y entonces, esa benignidad que está ahí, porque el perdón, acuérdate que el perdón y el amor van de la mano, ¿no? O sea, son primos hermanos, casi siameses, ¿no? Entonces, está uno demostrando esa benignidad, o sea, el perdonar es un acto de amor, al que más se ama, más se le perdona, y el que más perdona, más se le ama, ¿no? Entonces, esa es una buena manera de hacer una muestra de amor benigna, ¿no? O sea, el perdonar, ¿no? El perdonar es clave, ¿no? A veces, por ejemplo, no es que le dé risa a uno, bueno, pero a veces uno ve esos comerciales, ustedes lo han visto, de notas periodísticas que dicen, científicamente acaban de descubrir que el perdonar sana el alma. Y yo, wow, qué descubrimiento, ¿no? Que la persona que perdona sufre menos del corazón o sufre menos de taquicardias bueno, una cantidad de cosas y lo muestran como unos descubrimientos tremendos que uno dice, bueno, pues eso está escrito hace muchos años, demasiado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, perdonar realmente es algo que la gente debería experimentarlo, ¿no? O sea, uno no puede, eso tiene que ser una experiencia totalmente personal. Entonces, hay que saber eso, o sea, esa palabra yerestumai, que es benigno, también, como les decía, significa la disposición del corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios, ¿no? O sea, cuando uno no es indiferente a las necesidades y sufrimientos de los demás, está siendo uno benigno en esa línea de esa palabra griega, ¿no? El Señor Jesucristo es un ejemplo clásico, típico, pero veraz, de lo que era una persona benigna, no era para nada indiferente al sufrimiento de la gente que se encontraba a su alrededor, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le trajeron a la mujer adúltera? Totalmente, no fue indiferente, o sea, sabiamente al final la gente se fue, lo de la piedra en la mano, ¿ustedes se acuerdan de todo eso, no? La mujer samaritana con todos sus problemas, sus broncas que tenía, el Señor no fue indiferente a eso, los ciegos que encontraba, los leprosos, o sea, el Señor era muy benigno, obviamente, pues era Dios, ¿no? Pero de todas formas, acuérdense que cuando Él vino a caminar aquí, Él siempre caminaba con sus discípulos, porque Él podría haber hecho muchas cosas sin que lo vieran, era Dios, ¿no? Pero ¿para qué lo hacían? Para que lo vieran, que es el objetivo de los milagros, era para que la gente realmente entendiera que Él y Dios eran uno solo y que el Señor, el Padre, era el que lo había mandado. Y glorificar el nombre del Padre, que era lo más importante, ¿no? Entonces la benignidad tiene que ver con eso, tiene que ver con el hacer cosas buenas. Una de las maneras claves de demostrarlo es perdonando, o sea, el perdón es una demostración visible, típica de lo que es una persona benigna. Cuando una persona no es indiferente al sufrimiento de los demás,
obviamente está siendo benigna también, y es parte de lo que encierra el significado de esa palabra griega que está ahí, ¿no? La persona que ama de verdad, no, o sea, definitivamente uno no podría permanecer pasivo e indiferente ante las necesidades o el sufrimiento de los demás. Las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, que son cartas que hacen mucho énfasis en el amor también, y de hecho están expresadas en el lenguaje que usa Juan para dirigirse a la iglesia, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan a qué iglesia fueron escritas las cartas, primera y segunda y tercera carta de Juan? O sea, las pongo mejor, ¿de qué? La primera a Éfeso, Ajá. la segunda no, la segunda era Esmirna, a Pérgamo. No, pero ¿Sigo? esas son las del Apocalipsis, sorry. ¿Cuáles son las que está preguntando? Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Ah, ok. Las tengo. Pues se las voy a poner de otra manera. ¿De qué iglesia era Pastor Juan? De Esmirna, pastor. No, En los Corintios. Éfeso. no, Éfeso. Éfeso. Juan era pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿recuerdan que él escribió la primera, segunda y tercera carta a Éfeso? Porque había un problema serio allá y estaba metiendo los gnósticos y toda esa gente que no creía en la resurrección, y entonces por eso escribe las tres cartas de Juan. Obviamente, él no dice a la iglesia de Éfeso como tal, sino que él pastoreaba a la iglesia de Éfeso, entonces se asume que era la iglesia, pero en términos generales uno agarra las cartas como para la iglesia en general. Pero sí, él está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Entonces, lo que les decía ahí en primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muera el amor de Dios en él? Las tres cartas de Juan, léanselas, son cartas muy cortitas, hace mucho énfasis en el amor como tal, ¿no? Y el lenguaje que usa Juan hacia la iglesia, que les decía, hijitos míos, hijitas, es un lenguaje de mucho cariño, de mucho amor, ¿no? Entonces, no permanecer pasivo, legalmente, a la necesidad de lo que está sucediendo alrededor, es una manera de ser benigno también. Entonces, el verdadero amor, ya lo vimos por ahí, no es que no es que es sufrido en esa línea del maltrato ni nada de eso, sino que es paciente, a larga paciencia en poder tolerar, digámoslo así, las falencias o las debilidades de las personas que nos rodean. Y por otro lado, ser benigno en el sentido de ser bueno, ¿no? O sea, hacerlo visible con obras de bondad, digámoslo así como tal. Entonces, eso es, digámoslo, dos versículos que leímos de lo que es el verdadero amor. Y de ahí en adelante viene lo que el verdadero amor no hace, ¿no? Porque acuérdense ustedes que muchas de las cosas que están en la palabra se centran en los no de Dios, ¿no? Cuando Dios nos dice no esto, no aquí, no matarás, casi muchas de las cosas más positivas para la vida de uno están acompañadas de un no, ¿no? Entonces vamos a ver en los versículos que siguen lo que el verdadero amor no hace, ¿no? O sea, ya vimos lo que sí hace, que digamos, es sufrido, pero ya vimos en qué línea. Es benigno, pero ya vimos en qué línea. Ahora, ¿qué es lo que el verdadero amor no hace? Sigamos leyendo ahí lo que está escrito en el versículo 4. Ya vimos que es sufrido, es benigno. Dice, el amor no tiene envidia. Lo primero, ¿no? El amor no tiene envidia. Entonces, esto era lo que les decía de que hay mucha gente, o muchas veces uno cree que el verdadero amor está basado en el sí, en el sí, en el sí, en el no negarse a nada, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que hay cosas que también hay un no, ¿no? Y una de ellas la acabamos de leer, ¿no? El verdadero amor no tiene envidia como tal, ¿no? Entonces, digamos, la palabra griega que usa Pablo ahí para la parte de la envidia es esa que está ahí, que dice celón. Esta palabra tiene dos connotaciones que esas sí las conocemos nosotros. Recuerde que hay una envidia. La envidia generalmente es, digamos, mala, ¿no? O sea, casi siempre uno que habla de envidias como tal, eh, pues siempre está hablando en una connotación negativa, digámoslo así, ¿no? Pero esta palabra celo que usa Pablo ahí tiene dos connotaciones, una que es positiva y una que es negativa, y está más ligada al celo, al cuidado, a la parte positiva, al celar o cuidar algo, ¿no? Que, bueno, obviamente los celos como tal, hay celos buenos y hay celos que no son tan buenos, pero por lo general, cuando uno habla de celos,
casi siempre se está refiriendo a los celos que no son buenos, ¿no? Entonces, en este caso, esa palabra que usó Pablo ahí para envidia, que es celo, tiene dos connotaciones. La positiva se refiere a ese celo, el cuidado de algo que uno ama. Por eso dice que el Espíritu de Dios es celoso, digámoslo, Dios es un Dios celoso. Entonces es un celo santo, no es un buen celo, digamos, cuando uno, ese celo lo lleva a uno a cuidar algo que uno realmente está interesado, algo que uno ama, ¿no? Y la otra parte, la negativa, que es la que más conocemos, que tiene que ver con, digamos, la envidia, ese deseo desmedido de tener lo que los demás tienen, ¿no? Es ese por ese lado, ¿no? Entonces, cuando habla de que el amor no tiene envidia, pues no tiene eso que acabamos de decir ahí, ¿no? Entonces, hay dos tipos de envidia que nos muestra la palabra, digámoslo así. Bueno, los dos es bueno, por cierto, estamos hablando de esa que tiene la connotación negativa. Por un lado, la envidia es, digamos, como cuando uno codicia lo que los otros tienen, ¿no? Y uno lo quiere tener. Por ejemplo, como Job 5:2 que decía, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Acuérdense que la codicia es cuando uno anhela algo de una manera desmedida, ¿no? Y para obtenerlo no le importan ni los medios ni los fines para obtenerlo, ¿no? Entonces, eso fue lo que le pasó a Eva. Antes de que se le apareciera la serpiente, ella veía el árbol de una manera, lo veía de lejos, porque obviamente ya sabía lo que el árbol significaba. Después, cuando ya tuvo la conversación con la serpiente, ya ella veía el árbol de una manera diferente, dice que lo codició, es decir, lo anheló de una manera desmedida y no le importó nada de lo que ya Dios le había dicho, ¿no? Entonces, envidiar, por un lado, es eso, ¿no? Anhelar lo que el otro tiene, ¿no? Pero por otro lado, también es esa envidia de esa persona que se molesta cuando otro tiene lo que uno no tiene, que a la larga pudiera ser casi que parecido, ¿no? Pero Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia, ¿no? A la larga las dos cosas, la envidia siempre se mueve cuando uno tiende a compararse con alrededor. Acuérdense lo que hablábamos el domingo en la iglesia de que en qué tiene uno puesta la mirada, ¿no? Hay gente que mira mucho hacia atrás, hay gente que mira mucho hacia adelante y hay mucha gente que se centra en mirar alrededor, lo que el otro tiene, lo que le pasó a Saf, que siempre lo comentamos, de estar viendo la prosperidad del impío como tal, y entonces lo lleva uno a envidiar, a codiciar y todo eso. Que no es que esté malo, digámoslo, que uno anhele tener cosas, que uno quiera mejorar y que uno quiera conseguir sus cosas, eso no está mal. Pero ya cuando uno lo anhela de una manera desmedida, ahí es donde está el problema. Entonces la envidia y el amor no, obviamente no tienen cabida, digámoslo, en el corazón de una persona que se dice que es hija de Dios. O sea, realmente no debería haber cabida para la envidia. Es un sentimiento que digamos, no hace parte de la naturaleza de un hijo de Dios como tal, ¿no? No, por eso la palabra siempre nos aconseja, gózate con lo que tienes, ¿no? No envidia, o sea, no. Y el verdadero amor precisamente no tiene eso, no tiene envidia. Cuando uno ama a alguien, puede ser su pareja, puede ser su familia, pueden ser amigos, si uno realmente tiene un amor verdadero, uno no tiene por qué anhelar lo que la otra persona tiene. O sea, uno puede admirarse el esfuerzo y de cómo la persona ha progresado y cómo la persona se ha esforzado por conseguir sus cosas y todo eso, pero no entrar ya en eso de que uno sienta ese tipo de amargura como tal por no tener lo que otra persona tiene, ¿no? Entonces, el verdadero amor no tiene cabida para ese tipo de sentimientos, ¿no? Entonces, y porque eso nos puede motivar a hacer cosas dañinas, ¿no? Definitivamente. ¿Cuánta gente no ha hecho cosas muy dañinas por envidia? Y aquí hay algunos ejemplos bíblicos nada más. Por ejemplo, acuérdense que José, los hermanos le tenían envidia, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan por qué los hermanos le tenían envidia a José? Por ser el chineado del papá. Por ser el menor. Porque es el preferido de Bueno, por ser el menor, papá. El como dice por ahí, favorito como dice por ahí un de la... amigo de nosotros, es cierto, pero no es preciso, ¿eh? Pastor, era algo relacionado por ser el hijo de la mujer, bueno, en realidad de Raquel, me parece que era la que, como el amor de él, algo así era, ¿verdad? ¿O no? Pues podría ser, pero digamos que la razón principal es que era el chiñado. O sea, había cierta preferencia ahí. ¿Y qué fue lo que, digamos, cuál fue la gota que derramó el vaso ahí con los hermanos de José? ¿Recuerdan? El sueño que tuvo La José y se los contó a los papa. hermanos. El No, sueño. la ¿Y qué fue lo que soñó José? Que todos le hacían pleitesía.
que todos le iban a hacer pleitesía, le iban a servir y todo eso. Entonces, claro, los hermanos ahí ya no aguantaron más, ¿no? Entonces, pero eso fue por envidia, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, miren lo que lo puede llevar a uno a hacer la envidia, ¿no? La envidia lo lleva a hacer cosas que nada que ver. Y otro ejemplo que está aquí es, digamos, por envidia el Señor, digamos, fue entregado, ¿no? En Mateo 27:17 dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. ¿Quién le tenía envidia al Señor ahí que lo había entregado? Todo el Sanedrín. Todo el Sanedrín, los fariseos, obviamente tenían mucha envidia del Señor, porque recuerden que la envidia es cuando uno anhela de una manera desmedida lo que otro tiene. ¿Qué tenía el Señor que no tenían los fariseos? Autoridad. Sabiduría, hermano. ¿Perdón? ¿Magdalena? Autoridad. Sabiduría y autoridad. Sabiduría y autoridad. Ok. Bueno, entonces sí, sabiduría, autoridad. Acuerden que la gente se maravillaba del Señor, ¿no? Porque hablaba como quien tiene autoridad. ¿Qué otro personaje, ahora que yo me acuerdo de esto, que menciono eso, qué otro personaje también comenzó a sentir una envidia ahí que lo llevó a meterse en una guerra que no era la de él y a perseguir a alguien que no era su enemigo? ¿Qué personaje Saúl. famoso? Saúl. Saúl, Saúl. Saulo de Tarso. Saúl. Saúl a David. Saúl, ¿no? No Saulo de Tarso, sino Saúl. Saúl, porque acuérdense que cuando David mató a Goliat, la gente decía, es que Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, ¡viva David! Bueno, no decían viva David, pero me imagino que sí. Entonces, Saúl obviamente cayó en la envidia y comenzó a perseguir. Entonces, la envidia no puede, no tiene que tener cabida porque la envidia lo lleva a uno a hacer cosas dañinas, ¿no? Dañinas no no solo para uno, sino para el prójimo como tal, ¿no? Entonces, ya sabemos que el amor no tiene envidia. Bueno, habíamos hablado acá que lo que el amor no hace. Primero que no tiene envidia, ya sabemos lo que es la envidia, o sea, si uno no tiene envidia, realmente uno se alegra por el triunfo siempre y cuando sea algo bien luchado, bien ganado, ¿no? Porque si uno tiene una amistad ahí que ha conseguido sus cosas de una manera deshonesta, primero que todo no debería ser amistad de uno. Segundo que todo, pues uno no se va a alegrar porque le haya logrado cosas de una manera deshonesta, ¿no? Si es algo con el esfuerzo, uno no sentir ese sentimiento de envidia y no más bien alegrarse de sus logros. ¿No es, digamos, y por ese lado, ¿no? Ahora, el amor no es jactancioso, ¿no? Eso es lo que sigue ahí, no tiene envidia, no es jactancioso. Entonces, la persona que ama con el verdadero amor del que estamos hablando, lo menos que quiere hacer es ganar la atención. Acuérdense que ser jactancioso es como, bueno, obviamente todos conocen la palabra jactarse, ¿no? O sea, presumir más de la cuenta, eh, siempre estar prestos a querer recibir algo, reconocimiento como tal, y que la gente te tenga en un pedestal como tal, y felicitaciones, nada de eso. Entonces, la persona que ama de una manera verdadera, en esa línea que estamos leyendo, por lo general siempre da sin esperar nada a cambio, ¿no? O sea, sin recibir felicitaciones, siempre ahí en el anonimato como tal, en la medida en que uno esté dando lo mejor de uno, ¿no? Mateo 6:2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es cierto, digo que ya tienen su recompensa, más cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que está en los secretos te recompensará en público. Ahorita con esto de las redes sociales, es muy común que alguien da una ayuda y inmediatamente está grabando un video ahí, ¿no? Para subirlo a las redes, ¿no? Está bien, o sea, pues si eso los hace sentir bien, pues allá ellos. Entonces, la palabra jactancioso, también, digamos, en el original, tiene otra traducción que es fanfarrón, ¿no? ¿Saben lo que es un fanfarrón, no? Una persona que habla ya o alardea más de la cuenta, ¿no? O sea, y para los fanfarrones, para los jactanciosos, hay un dicho que dice que dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? O sea, hay gente que hace mucho alarde de sus cosas, tanto en lo natural como en lo espiritual, y bueno, a la larga cuando uno se da cuenta de cómo es la realidad de las situaciones, se da cuenta uno también de que aquello con lo que más presumían es lo que más les falta como tal. Hay gente que fanfarronea de sencillos y de humildes y a la larga son orgullosos que hasta la pared del frente. Entonces, bueno, y siempre se pone el ejemplo del fariseo aquel que sirve para mucho eso, ¿no? Entonces, digamos, eso de ser jactancioso y fanfarrón, por lo general casi siempre tiene como objetivo el lograr
entre comillas, una admiración de los demás, ¿no? O producirla por lo menos, ¿no? Que la gente lo vea a uno ahí encima y digan, wow, y que la gente quiera ser como yo y como tal, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con el amor verdadero. Generalmente uno no busca eso, no busca la recompensa, no busca nada, uno siempre busca el bien de la persona que ama. Y acuérdate que cuando uno habla de la persona que ama, no estoy hablando propiamente de la pareja ni la esposa, estoy hablando, puede ser un familiar, puede ser una amistad, ¿no? Una persona que uno ame como tal, con un amor verdadero. Acuérdate que hay tres tipos de amor y ahí cabe también el amor fileo como tal, ¿no? Pero no estamos buscando el fanfarronear, el jactarnos, ni mucho menos, sino simplemente en armonía, lograr obviamente que la otra persona esté mejor y todo ese asunto. Entonces, de eso se trata como tal. Entonces, no es jactancioso por esa línea, ¿no? El amor no se envanece, ¿no? No se envanece para nada, el verdadero amor, ¿no? Cuando uno habla de envanecerse es precisamente cuando uno mira a las personas como, no, digamos, cuando uno las mira como por debajo del hombro, que dice, uy, me está mirando por debajo del hombro, ¿no? Que uno se siente superior como tal, que es lo mismo que hablábamos, por eso les decía que ese ejemplo del fariseo calza para todo, ¿no? Él era jactancioso, él era envidioso, era envanecido, o sea, porque miraba al otro como si fuera lo peor, ¿no? Entonces, una persona que ama de verdad no puede, o sea, no puede sentirse superior a los demás, ¿no? Porque el amor verdadero, precisamente lo que la palabra nos aconseja siempre es que pensemos siempre en los demás más que en uno. Por ejemplo, Filipenses 2:3, que dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Recuerda que la vanagloria tiene que ver con eso, ¿no? Vanagloriarse es echarse flores uno mismo o creerse que uno está por encima de los demás, ¿no? Sino que antes más bien, lo contrario a la contienda, a la vanagloria es la humildad, ¿no? Estimando a cada uno, a los demás como si fueran superiores a uno mismo, ¿no? Que eso era lo que el Señor siempre le recomendaba a sus discípulos, decían, si ustedes quieren ser lo más grande, hagan en lo más pequeño, lo más efectivo, ¿no? Eso tiene que ver con humildad, como dice Milena por acá. Entonces, el verdadero amor no se envanece para nada en ese sentido, no hace, digamos, una persona que tenga un amor verdadero, por general nunca va a buscar mirar a las demás personas como menos, ¿no? O con menosprecio. Acuérdate que la palabra menosprecio, ahí mismo lo dice, ¿no? Menosprecio, o sea, que uno los valora poco, digámoslo así, ¿no? Entonces, la palabra, digamos, original de envanecer, que está ahí en la palabra, literalmente se traduce como inflar, ¿no? Una persona envanecida, pues generalmente está inflado, ¿no? O sea, que inflado es que se cree uno mucho más de lo que es, ¿no? No es, ¿no? Entonces, el amor verdadero no permite ese tipo de conceptos como tal, ¿no? Sino que más bien lo que nos insta, digamos, el amor verdadero es a mirarnos a nosotros mismos y a los demás con dominio propio, con cordura, no creernos o no tener un concepto más arriba de lo que verdaderamente somos y nos quedamos muy arriba para no inflarnos y nos quedamos muy abajo para no creernos poca cosa, sino equilibrio como tal, ¿no? Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Cordura, esa es una palabra clave ahí. La cordura tiene que ver con sensatez, con recato, con equilibrio, todo eso tiene que ver con la cordura, ¿no? Entonces, el verdadero amor no se envanece, recuerden, no mira a nadie por encima del hombro como tal. Pastor, Sí, es y queda una persona de que siempre piensa de que están hablando mal de ella. Ay, esa hermana me mira así porque yo no le caigo bien y no me gusta y siempre están hablando mal de mí, yo lo siento. ¿Cómo podría llamársele a una persona Bueno, así? bueno, voy a darle chance a ustedes a ver que nos digan eso que espero que todos hayan escuchado lo que dijo Elsa, ¿no? Y que esas hay por montones, Elsa, por todo lado, ¿no? O que está pasando y si algún grupito se ríe, dice, se están riendo de mí. Y a lo mejor y la gente ni se dio cuenta que pasó, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que por lo general creen que se están burlando de ella, que están hablando de ella, que se están riendo de ella, que todo el mundo la odia, que yo, ¿qué problema tiene esa persona? A ver, armemos el rompecabezas. Yo tengo ya mi concepto, ¿no? Pero tiren palabras. La Baja autoestima autoestima. acomplejada. La Baja autoestima baja. autoestima. ¿Qué más? Hermano, no Falta de tiene identidad. ¿Qué más? Inseguridad, inseguridad. Inseguridad, No se ama a sí mismo. Complejos. complejos.
Y digamos, hay un versículo que uno lo podría aplicar ahí. A ver quién le llega. Huye limpio sin que nadie lo persiga. Sí, iba a decir. Eso, Gemita y Juan Pablo. Oye, ese tipo de personas, por lo general, ahora, Elsa podría decir, pastor, pero esa persona no es impía. Bueno, pero digamos que en términos generales se aplica a todos los conceptos que dieron ahí de que es una persona insegura, sin autoestima, con miedos, con lo que sea. O sea, todas esa lista de cosas no calzan, digámoslo, con la naturaleza de lo que es un verdadero cristiano, ¿no? O sea, ni a nosotros se nos ha dado espíritu de cobardía. Un cristiano no debería estar con esos complejos de inferioridad, porque imagínate, nosotros estamos muertos, Dios nos ha dado vida, nos dio su Espíritu Santo, tenemos la palabra, o sea, somos herederos de las promesas, el Señor nos hace copartícipe de su naturaleza santa. Bueno, una cantidad de cosas que si uno entendiera lo que tiene y lo que ha adquirido por el solo hecho de entregarle nuestra vida a Cristo, uno no debería tener ese tipo de complejos. Pero la palabra habla de eso, Elsa. Huye el impío, es una característica de la gente que te falta una relación con Dios, una relación firme, de que huye sin que nadie lo esté persiguiendo. Y por eso cuando hay personas que llegan a las iglesias y uno va a predicar de un tema y la gente cree que le están hablando a ellos, ¿no? Y uno que vas a ver, uno no sabe. ¿Por qué? Porque el impío huye sin que nadie lo esté persiguiendo como tal, o sea, tranquilito. Entonces, ese tipo de personas, Elsa, pues son personas obviamente que les falta seguridad y la seguridad se obtiene cuando uno es una persona de fe, cuando uno sabe, o cuando uno entiende y sabe, por ejemplo, todos los que estamos aquí deberíamos saber y entender que la gente está en su derecho de pensar lo que le dé la gana de uno. La gente puede pensar de mí que yo no sirvo para nada, que yo, bueno, lo que sea, ¿cierto? Y está bien, ellos están en su derecho. El problema es cuando yo piense que yo no sirvo para nada, ahí sí está un conflicto, ¿me entiende? Entonces, ahí tiene que verle la autoestima y como tal, ¿no? Pero sí, Sí, es un problema muy común, ¿no? ok, sí, ay, todavía más triste porque es una persona que solo pasa orando y orando y orando, ¿verdad? Porque por Sí, la sí. iglesia, por esto, yo he hablado con esta persona de eso y Y no dudo para nada, Elsa, que este tipo de personas sean personas que a veces dan consejos a otras, ¿o no? O sea, porque se ven así, o sea, son personas que dicen, o a veces dicen que Dios las usa para aconsejar a otras personas. Entonces yo a veces nunca puedo creer que Dios sea una persona para arreglarle la vida a otra y que Dios no le arregle la vida a esa persona. O sea, es como muy raro, muy triste, o sea, es irónico. Entonces, son personas que caen en mucha religiosidad como tal. Entonces, en vez de esa religiosidad, lo que debería más bien es fortalecer su relación con el Señor y ese fortalecimiento lo que les daría es fe y la fe les daría seguridad, confianza plena, paciencia, conocerse a uno mismo y en la medida en que uno se conozca a uno mismo, uno va a entender y a saber de que uno no es una monedita de un billete de $100 para caerle bien a todo el mundo. Entonces, con que uno esté caminando en obediencia, en santidad y hacia donde tiene que ir, pues todo lo Tener demás, identidad, nada que ver. ¿Perdón? tener identidad. Sí, la identidad como tal es clave, ¿no? Saber quiénes somos y para dónde vamos. Nada más. Ok, bueno, entonces les decía ahí que, bueno, eso es obviamente esa palabra de envanecerse también tiene esa traducción de inflarse, ¿no? O sea, una persona inflada es una persona que obviamente tiene una apariencia mucho más allá de lo que es, ¿no? Porque cuando algo está inflado, simplemente cuando ya bote su aire, vuelve a hacer lo mismo que era antes. Sí, bueno, envanecerse, dice Milena, que sí es lo mismo que una persona que se envanece, es lo mismo que una persona presumida, puede ser, ¿sí? Presumir es cuando uno hace un alarde desmedido de lo que es o lo que tiene cuando en realidad no es. Entonces, el verdadero amor no hace nada indebido, ¿no? Entonces, esto es importante. eh, y es bien importante porque, acuerden que lo que estamos hablando de por qué Pablo le escribía a la iglesia de Corinto en esta línea, es porque ellos tenían un concepto de amor totalmente diferente al que era, ¿no? Y hoy en día, la mayoría de la gente tiene un concepto de amor también diferente a lo que es. Fuera del reino de Dios, lo entendemos y sabemos por qué, pero lo triste es que dentro de las iglesias también se mueve ese tipo de confusión, ¿no?
y sobre todo, y cuando habla de que el verdadero amor no hace nada indebido, se ve mucho eso, de esa distorsión de lo que es el significado dentro de los noviazgos, e inclusive dentro de los matrimonios, ¿no? Porque hay mucha gente que supuestamente en el nombre del amor como tal, pues cometen y hacen cometer a sus parejas o a la gente que los rodean, obviamente que caigan en cosas que no deberían caer, ¿no? Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no irás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, todos hemos oído hablar de las famosas pruebas de amor, ¿no? Si me amas, dame la prueba de amor, y ya todos sabemos a qué se refieren con eso, ¿no? Una persona que ame de verdad a otra, con un amor verdadero, no pide pruebas de amor, sino que más bien uno las da, ¿no? Uno no pide pruebas de amor, sino que uno las da. ¿Y cuál es la mejor prueba de amor que uno puede darle a la pareja? El respeto, ¿no? Respeto. Respeto es la principal prueba de amor que uno podría dar. Una persona que ama de verdad no incitará a la persona que ama para que haga algo que no es correcto, ¿no? Entonces, y ahora se dirán, pastor, ¿y eso se ve en las parejas cristianas? Claro que sí, se ve mucho, o sea, muchísimo se ve a veces donde hombres que dicen amar a sus novias, a sus mujeres, pues las incitan a que hagan cosas que realmente no deberían hacer. Ahora usted dirá, pastor, ¿y es culpa de quién? ¿De quién se es culpa ahí? ¿De quién se deja convencer? ¿Los dos, pastor? Sí, los dos. Bueno, hay un dicho secular que dice que el hombre propone. ¿Lo han oído? Ajá. Y la Y mujer ya uno dispone. decide. Pero también a veces, como ahorita estamos en épocas de igualdad de género, entonces ahorita ya no es el hombre propone y la mujer dispone, sino también la mujer propone. ¿Ah? Y de hecho hoy en día creo que la mujer propone más que el hombre. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, una persona que ame, recuerden, nunca va a incitar a otra persona que haga algo que esté mal como tal, ¿no? O sea, una persona, un hombre que ame con amor verdadero, siempre tratará de ser fiel a la persona que ama, ¿no? Siempre, o sea, o por lo menos, ahora ustedes dirán, pastor, pero ¿cómo que tratará de ser fiel? No, es que tiene que ser fiel, sí, pero bueno, por lo menos, eh, por lo menos digamos que se esfuerce, ¿no? O sea, y si se esfuerza de seguro lo va a hacer en la medida que permanezca en el Señor, ¿no? Miren Malaquías 2:14 lo que dice la palabra, más diréis, ¿por qué Jehová ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Entonces, en la persona que ama de una manera verdadera, tiene que ser fiel, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora ustedes dirán, pastor, pero sigo confundido, o sea, estamos hablando de la iglesia como tal, pero bueno, es que acuerden que la iglesia como tal está llena de gente que no ha nacido de nuevo, ¿no? Si nosotros hablamos de cristianos verdaderos, no hay ni siquiera necesidad de decirle, vea, si usted es un verdadero hijo de Dios, un cristiano genuino, usted tiene que serle leal a su esposa. Bueno, obviamente no esperaría que si se mantiene en santidad como tal, así sea, ¿no? Pero Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto porque esa iglesia estaba influenciada por muchas cosas y tenían ideas erróneas de lo que era el amor, por lo menos el entorno del amor como tal, ¿no? Entonces, está reforzando los conceptos del amor. Es importante que nosotros lo tengamos presente eso también, porque son preguntas que mucha gente hace, ¿no? En torno al amor. Porque como hoy en día le enseñan a uno que no, es que si hay amor, tranquilo, porque como Dios es amor, entonces en la medida en que haya amor y hay parejas que viven en unión libre o como se llama esclavitud por decisión propia, pero si se aman, tranquilos, si hay amor, pues Dios es amor, ¿me entiendes? Entonces, es bueno tener, digamos, lo que la palabra dice en torno a eso, ¿no? Recuerde, el amor lo que habla ahí es, si usted realmente amara a la persona que es tu compañera, que es tu pareja, lo que sea, que tu esposa no es, o al revés, si usted de verdad amara, usted no la induciría a que ella hiciera algo que sabemos que Dios reprueba, ¿no? Entonces no la amas. Si la amara, la honraría, la respetaría, le serías fiel, ¿sentido? Y una manera de serle fiel es honrarla delante de Dios, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. ¿Qué más? Bueno, alguien que ama de verdad no hará nada que pueda dañar el corazón de la persona que ama, ¿no? Obviamente Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿no? Y al revés también, ¿no? Esposas, amen a sus maridos, a sus hombres, y no sean ásperas con ellos. Entonces, el amor verdadero
realmente no lastima, no hace daño, es fiel, como estamos leyendo acá, no hace nada indebido, nada que esté en contra de lo que agrade a Dios como tal. El amor verdadero no se envanece, no presume, no se jacta. Cuando hablamos, ahorita que estoy viendo esto del amor que no se envanece ni no se jacta, hay a veces veamos, uno respeta, digamos, lo que la gente pueda manejar, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, creo que una vez yo di un consejo de eso, decía, vea, usted quiere tener una relación sanita y todo eso, no tenga no someta su relación sentimental a las redes sociales, ¿no? No se jacte en redes sociales, porque la mayoría de las parejas que uno ve que se envanecen y se jactan en redes sociales no duran nada. Porque no es necesario. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿A quién le interesa eso? Lo que uno, pues recuerde que el amor verdadero no se jacta, ¿no? En eso, ¿no? Entonces, ¿para qué? Es algo de intimidad de pareja, no se envanece como tal. No es jactancioso, entonces ya vimos eso, y no tiene envidia como tal. Falta uno, creo que al final. Ah, bueno, el amor verdadero no busca lo suyo, ¿no? Yo creo que a todos en general, a uno le gusta, digamos, que la gente piense en uno y que lo atiendan bien y todo eso, en términos generales a uno le gusta como tal, ¿no? Pero el verdadero amor, el amor, digamos, más que pensar que la gente piense en uno, cuando Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, estaba haciendo más énfasis en que uno debe buscar el bien de los demás, ¿no? No que los demás lo hagan sentir bien a uno, sino ver de la manera que uno haga sentir bien a los demás, eh, velando por sus necesidades, que la gente esté bien como tal, ¿no? O sea, que fue la misma actitud que el Señor hizo. El Señor cuando vino aquí dijo, yo no vine a ser servido, sino que yo vine a ¿qué? Yo vine a servir, ¿no? Mateo 20:28, que está por allá. Entonces, ese es el amor del cual Jesús nos dio ejemplo. Por eso él decía, ámense, el mandamiento nuevo, ¿se acuerda que les dio? Ámense unos a otros de la misma manera que yo les amé. ¿Y cuál fue la manera que él amó? Nunca fue en busca de lo suyo como tal, sino que más bien él busca ver a servir a los demás, o sea, a los ciegos, lo que hablamos ahorita, ¿no? ¿Se acuerda cuando le lavó los pies a los discípulos? Eh, Haciendo labores que era lo más bajo para un siervo, pero siempre era darnos el ejemplo de que la mejor manera de que uno puede mostrar amor es cuando uno sirve a los demás, ¿no? No buscando ser servido como tal, porque el verdadero amor no busca lo suyo como tal, ¿no? Entonces, obviamente como iglesia, esa debería ser nuestra actitud y debería ser el sentir que debería haber en nosotros como iglesia y que para nada haya una actitud egoísta, ¿no? Porque generalmente cuando uno busca lo de uno nada más, pues uno está siendo una persona egoísta, ¿no? ¿Te acuerdas que el egoísmo tiene que ver con eso, ¿no? Todo para mí, ¿no? Todo para mí, para mí. En estos días hablamos del egoísmo y para nada el verdadero amor debe tener tintes de egoísmo por nada, ¿no? Para nada con eso. Y eso fue lo que el Señor, como les decía, le ordenaba pues a sus discípulos como tal que se amaran, ¿no? Entonces, y les decía ahí en Juan 13:35, él les decía que si la gente, es más, voy a leer Juan 13:35 un momentito, me lo busco por aquí. 13:35. Aquí está, dice, en esto conocerán todos los que son mis discípulos si es que tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, por eso es que el Señor instaba mucho a que ellos por lo menos se amaran, ¿no? Y no solamente se amaran, sino que el amor, recuerda que el amor cuando existe tiene que ser visible, ¿no? Entonces, porque él decía, en la medida en que la gente los vea, que ustedes se aman unos a otros y que ese amor es visible por medio de que comparten y que no son egoístas y todo lo que acabamos de ver del amor, de que no se jacten, no se envanezcan, no tengan envidias, o sea, todo eso, en la medida en que la gente los vea, que ustedes actúan de esa manera, en eso comprenderán o entenderán que ustedes son mis discípulos, era lo que decía. Entonces, por eso era muy importante que sus discípulos y la gente que lo seguía, pues se amaran los unos a los otros y por eso lo dejó como ejemplo, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento se hace mucho énfasis en ese amor desinteresado, ¿no? No solamente lo predicó el Señor como tal, sino también Pablo, en Romanos 12:10, cuando él decía, amados los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, ¿no? Siempre instando a eso. Ahorita leímos lo de las cartas de Juan, cuando Juan también instaba a la iglesia a que se amara y que si uno dice que ama a Dios y no ama al hermano, el amor de Dios no está en él. Entonces siempre era eso, ¿no? Porque esa fue la enseñanza que el Señor le dejó en torno al amor, ¿no? Ámense los unos a los otros, piensen los unos a los, cuídense los unos a los otros, ¿no? Entonces,
es importante eso, ¿no? Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión, ¿no? Entonces, ahorita que Elsa comentaba eso de estas personas que iban al cine y no se rodeaban con nadie, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con la humildad como tal, ¿no? Eso más bien raya en el egoísmo y como tal, y el egocentrismo como tal. Miren este versículo que leímos ahí, ¿no? Sean unánimes, o sea, sean unidos, juntos, pero no sean altivos, y júntense con los que son más humildes, y por eso la Biblia siempre dice, los más fuertes lleven las cargas de los débiles. ¿Se acuerdan de cuando Esaú hizo las paces con Jacob? ¿Se acuerdan? Que ellos se volvieron a encontrar y entonces ya se encontraron y él decía, bueno, vamos adelante. Y él decía, no, sigue usted adelante, mi señor, que yo voy aquí al paso de los niños y de los ancianos. Entonces uno tiene que ir al paso de los más débiles, ¿no? O sea, no todos tenemos la misma velocidad para avanzar. Algunos son más diestros, algunos tienen más destrezas que otros. Cuando el egoísmo está presente, generalmente uno se cree mejor que los demás y eso no tiene nada que ver con el amor verdadero, ¿no? Y cuando el egoísmo está presente también, o sea, y como uno se cree mejor que los demás, generalmente uno tiende a caer en discusiones y debates que no aportan, no dan crecimiento como tal, ¿no? Entonces, la recomendación de la palabra siempre muy en línea a lo que es el verdadero amor, donde no hay lugar para el egoísmo, es recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones. Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, vocación de caer al hermano, ¿no? Que es lo más importante, siempre eso, ¿no? O sea, estar prestos, ¿no? Cuando uno está presto, ¿cómo se llama eso? Cuando uno es, digamos, uno tiene esa, digamos, esa actitud anuente a enseñar o a aprender, ¿cómo se llama eso? Es que si les digo la definición, la agarran de una. O sea, digamos que cuando uno es una tierra laborable, ¿cómo se llama eso? Humildad. Eso, es que esa es la clave. La humildad es eso, ¿no? La humildad es esa capacidad o esa disposición que uno tiene de aprender y no cree que ya lo sabe todo. Hay mucha gente que le falta humildad porque creen que ya todo lo sabe. O esa disposición que tiene uno para enseñar también cuando uno se encuentra con gente que a lo mejor no saben lo que uno sabe, ¿no? En las dos líneas se tiene esa humildad, es una tierra laborable, ¿no? O sea, no hay egoísmo ahí, y el egoísmo precisamente se da a veces cuando uno sabe algo y uno no se lo quiere enseñar a nadie porque uno dice, no, hombre, yo esto me lo llevo a la tumba. No, uno tiene que tener humildad, ¿no? O sea, compartir, que es parte también de lo que el Señor tenía. El Señor le encantaba enseñar, ¿no? Era maestro, o sea, y precisamente él vino a eso también, por medio de las enseñanzas, a mostrarnos al Padre, por medio de las enseñanzas, a mostrarnos el camino como tal. Entonces, aquí ya vimos algunas de las estas, nos falta ver otras que las vamos a ver en la próxima, porque acabamos de ver, solamente vimos el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, ¿no? No busca lo suyo. Nos falta ver que la vamos a ver en la próxima vez que nos veamos, que el amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia y más bien se goza en la verdad. Y después también vamos a ver conceptos cerrados que hay ahí, que la gente cree que el amor de Dios es así cuando dice, es que el amor todo lo sufre. Entonces, ¿en qué se equivoca la gente ahí? El amor todo lo cree, el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta. ¿Entiendes? Son cosas que por general se tiene un concepto muy errado de lo que es el verdadero amor. Entonces, más o menos son pinceladas de lo que la Biblia habla del amor como tal. Recuerden, era un concepto muy errado que la iglesia de Corinto tenía sobre el amor y es un concepto errado que la gente hoy en día también tiene de lo que es el verdadero amor como tal. No sé si alguien quiere comentar algo de esta parte, dejemos la otra parte para la próxima vez que nos veamos, para que no nos quede corto. Tengo una pregunta, pero no es referente a esto. Diga. Pero en el caso de Eva, que ella se vio, ¿cómo es? Ella lo que sintió fue como codicia, digamos así, quería ser como Dios, o ¿cuál es la palabra correcta? Digamos que ella, el caso con Eva, porque sí, la Biblia sí dice que ella codició la manzana. A ver, vamos a hacer esta pregunta a todos aquí. Eva codició la manzana, ¿cierto? Codiciar
es cuando uno anhela algo de una manera desmedida. ¿Por qué Eva comenzó a desear esa manzana de una manera desmedida? Qué era lo que qué había en la manzana que le atraía tanto a Eva después de que lo escuchó a la serpiente? Yo Era digo que que fue había, que ella quería ser como Dios, por esa parte, fue como lo que la hizo caer ahí. Sí, podría ser eso, porque acuérdate que lo que la serpiente le dijo, ¿no? Que ella al principio veía la manzana normalita. Bueno, aunque dicen que no era una manzana, dice que era un fruto, pero bueno, Sí. está más bonita la manzana. Entonces, veía la manzana común y corriente, pero ya después de que la serpiente le dijo, no, no vas a morir, lo que pasa es que el día que comas de esa manzana, se te van a abrir la luz del entendimiento y vas a tener el mismo conocimiento de Dios. Entonces, claro, ella dijo, wow, voy a ser como Dios. Entonces, y ya comenzó a codiciar la manzana de una manera diferente. ¿Por qué creen ustedes que la serpiente le dijo, utilizó eso con Eva? ¿Por qué? Bueno, es algo, no está en la Biblia, pero me imagino. Porque no quiere sabía la debilidad de él. ¿Por qué qué? Acuerdan lo que la serpiente le dijo a Eva, ¿no? Le dijo, tú vas a ser como Dios. Ahora, ¿por qué se imaginan ustedes que ella le dijo eso a Eva? Porque no nos quería, porque estamos a imagen y semejanza de Dios. Era lo único superior que tenía ella, a ella. Sí, podría ser, pero hay otra razón. O sea, a quién más le pasó eso? Y al mismo Satanás. Exacto. Porque fue lo mismo que le pasó a él, ¿no? O a ella, yo no sé si Satanás era mujer. Pero bueno. Sí, pero pastor, viene otra pregunta referente a eso. Y entonces, ¿qué le pasó a Adán? O sea, ¿qué fue lo que sintió Adán? O sea, ¿por qué no se sintió? En ese momento él estaba ahí con Eva, ¿sí? ¿O no? No, él no estaba ahí con Eva. Eva estaba sola. De hecho, es una de las cosas que uno dice por qué Eva andaba sola. El tema es que ya después Eva vino y convenció a Adán de que comiera la manzana, o el fruto, digámoslo así. La Biblia no dice exactamente la escena de que Eva vino y le dijo a Adán, mira, es que la serpiente me dijo que si yo como, no dice, simplemente dice que ella dio al hombre a comer de la manzana. Pero Pero es que fue en ese momento. O sea, la Biblia sí dice que Adán no estaba ahí. no, la Biblia lo que dice es que, bueno, vamos a buscarlo. La Biblia lo que dice es que Eva estaba sola. En ningún momento en la conversación entre Eva y la mujer se menciona a Adán. Porque dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales, tal. Dijo a la mujer, pero vámonos atrás, no dice, estaban ambos desnudos, Adán y Eva, pero dijo a la mujer y la mujer respondió y después le dijo a la mujer y la mujer, y vio a la mujer que el árbol, o sea, no se menciona a Adán para nada en toda esa conversación, ¿no? Y entonces dicen, y entonces vivió la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para que tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Pero Pareciera no, que él estaba ahí. pero pareciera que estaba ahí, Yo creo que él estaba al lado de ella. pero digamos, la Biblia no es claro, digamos, que nosotros digamos que él estaba ahí, es algo que uno se imagina. Y si él estaba ahí, ¿por qué no participó en toda la conversación que se venía ahí? Él era el que hablaba, él tenía, o ponernos haber dicho, es que, pero Adán le dijo a Eva, no lo hagas. Y Eva le dijo, tranquilo, Adán, la Biblia no menciona un diálogo así como ese, ¿no? Entonces Sí, él siempre, mostró la autoridad que tenía, digamos, en ese momento hacia ella. siempre nos hemos imaginado de que ella estaba sola. De hecho, es una de las razones por las cuales también el enemigo se aprovechó, ¿no? De que estaba sola ella ahí. Entonces, y por eso habló de eso. Pero es una pregunta bastante interesante. O sea, si realmente Eva estaba sola, Sí, porque según lo que uno lee, no, Adán no participa en el diálogo como tal, entonces por eso uno asume de que ella estaba sola, ¿no? Que ya después dio de comer a su marido el fruto, y entonces él comió y todo ese asunto, ¿no? Pero no dice el relato como tal de que ella le contó toda la historia a Adán y todo eso, entonces lo demás es como suponer, ¿no? Al final, el tema ahí es que ambos comieron y ambos sufrieron digamos, el castigo por haber desobedecido al Señor. Pero ¿qué fue lo que llevó a Eva, que fue la primera que comió? Pues a codiciar la manzana, ¿por qué? Porque ya después de que la información que recibió dijo, no, pues que vas a hacer igual que Dios en conocimiento. Entonces, obviamente, que fue exactamente lo mismo que le pasó a Satanás, porque es un ejemplo típico de que cuando una persona cae, por lo general casi siempre quiere hacer caer a los demás, porque cuando uno, y con lo mismo, ¿ah?
Es como cuando una persona se desanima, casi siempre quiere desanimar a los demás. Es la típica siempre de la humanidad desde un principio. ¿Alguien más le va a comentar algo? Pastor, yo tengo una pregunta. Dígame. Más que pregunta, un consejo. ¿Qué, qué consejo nos da usted para, digamos, cuando nos toca tratar a una persona como la que decía la hermana Elsa, una persona ansiosa, permanece, una persona con falta de identidad? ¿Qué consejo se le puede dar a una persona así que le falta identidad, que le falta autoestima, que siente que todo mundo, que la persigue, que siente que es el patito feo de todo lugar? Cosas de esas, ¿no, Shirley, más o menos? Sí, exactamente. Bueno, tanto uno darle un consejo a esta persona y qué actitud debería de tener uno ante esa persona. Ok, sí, porque ahí, bueno, ahí lo que, bueno, si quiere hable de usted, Mile. Ah, no, es que Milena dice que sí, es muy importante lo que tú dijiste ahí porque, digamos, a uno, no solamente personas de este tipo, sino qué consejos se le puede dar en muchas situaciones. Hay muchos consejos que uno puede dar y el problema muchas veces no es el consejo que uno pueda dar, sino que la persona quiera recibirlo, que esa es otra, ¿ah? Porque hay gente que, por ejemplo, el caso de que mencionó Elsa ahorita, yo estoy casi seguro que a esa persona le deben haber dado muchos consejos como tal y ahora los habrá aceptado, quién sabe. Entonces, partamos de lo más fácil. ¿Cuál debe ser la actitud de uno con una persona como esa? Todo depende de quién sea, ¿no? Digamos, si es una persona cristiana o no cristiana, ¿no? Porque acuerden que siempre uno tiene que a la gente catalogarla de lo que es o no es. Si es cristiana, o sea, o es una persona que conoce palabra, pues uno ya tiene que entrarle de una manera diferente, ¿no? Es decir, mira, pero, o sea, vos le entregaste tu vida al Señor, tú has entrado en el proceso ya de ir cambiando tu manera de pensar, o sea, es que te veo pensando igual que antes de que eras cristiana, o sea, acuérdate que eso no es solamente entregarle su vida al Señor, sino que uno tiene que ir trascendiendo, ir recuperando la identidad perdida, saber quiénes somos, o sea, que somos cosas preciadas para el Señor, que tenemos identidad, que es normal que este sistema que no es cristiano nos persiga o nos tienda a despreciar o a hacernos como sea, ¿no? Todo lo que nosotros ya conocemos para irla llevando a esa persona, digámoslo, a que vaya entendiendo lo que es y que realmente lo que uno, la persecución entre comillas, porque tampoco es que nosotros suframos persecución aquí en este sistema de que nos estén buscando para meternos con la jaula de los leones, ni mucho menos, pero que eso es totalmente normal, ¿no? O sea, es parte de que estamos en dos reinos que chocan, ¿no? Pero eso si la persona es cristiana, ¿no? Irla llevando por esa línea. Ahora, si la persona no es cristiana, o sea, si no tiene nada que ver con Dios, pues imagínate tú, es totalmente normal que se sienta así, que sea amargada, que no tenga esperanza, que no tenga sueños, que sienta que no vale nada como tal. Entonces, con esa persona lo primero que hay que trabajar es que se ubique, ¿no? O sea, que hay dos reinos, está el reino de Dios, está el reino que no es de Dios, que fuera del reino de Dios realmente uno no, está escrito en la palabra que el que no sabe quién es en su mente, su vida, su cuerpo no vale absolutamente nada, entonces uno no tiene identidad, todo el mundo se enseñorea de uno es lo, digamos, toda esa parte que nosotros ya sabemos para tratar de llevarla a que la persona se sienta mal de lo que es, o por lo menos no decirle, ¿tú sabes cuál es el problema tuyo, el verdadero problema tuyo? Que llevas una vida sin Dios. O sea, y como llevas una vida sin Dios, tú no sabes quién eres. Y como no sabes quién eres, pues obviamente no te quieren, no te valoras y nunca te vas a dar tu sitio ni con la gente, ni con tu familia, ni con nadie. Pero lo primero que tienes que hacer es recuperar tu identidad, entregarle tu vida a Cristo, entrar en una relación con Él, permitir que Él te restaure y que tú seas lo que realmente vales, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces hay que llevarla, digamos, a esa persona dependiendo de en qué reino está como tal, ¿no? Porque recuerden que hay dos reinos y cada reino se rige con sus reglas y con su juego, ¿no? Entonces habría que saber en cuál de los dos lados está para irla llevando, pero es que ahí siempre las dos partes tienen que llevar a lo mismo, ¿no? A que la persona entre en una amistad con el Señor otra vez, que permita que la sangre de Cristo la limpie, que vuelva a, que trate de restaurar esa identidad que ha perdido, que se valore, que se quiera. Recuerde que uno no va a poder amar a los demás si uno no se ama a uno mismo y uno no puede amarse a uno mismo si no ama a Dios primero, ¿no? Entonces, es la secuencia del amor
que no puede fallar, o sea, ese orden o sea, no hay quite como tal, ¿no? Pero entonces en ese caso, Shirley, sí son casos totalmente diferentes, no hay como una guía como tal, decir, paso número uno, esto, no, lo primero que tienes que saber es con quién estás hablando, que es una persona que conoce, no conoce, si es cristiana, no es cristiana, y te tienes que ir por cada uno de esos lados en la medida en que tú sepas quién es, ¿no? Ahora, si la persona es cristiana y dice que no, que ya está bien y todo ese asunto, que ya está bien así, digo, bueno, pues como dice uno hace su intento, ¿no? Como tal, porque acuérdate que una persona si no quiere, no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, por eso, pero ahora el micrófono, Mile, lo comenta. Bueno, que dice ella que cómo entonces, ¿cuál sería la actitud tuya hacia esa persona en cualquiera de los dos casos? Lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Primero uno no debe envanecerse, o sea, ni creerse que uno es más, porque ese es uno de los problemas que tienen los cristianos, o la mayoría de los cristianos, es que porque uno se cree o porque uno dice que es cristiano, se cree que uno es superior a los demás, que uno es más grande que los demás, como tal. Entonces hay que tener mucha misericordia, hay que tener, creo que por ahí que haya escrito algo, Tatiana dice, bueno, en psicología tiene un trastorno de personalidad paranoica. O sea, sí, digamos, lo que pasa ahí digamos, lo que se mueve en la psicología como tal, que me fue lo que se mueve ahí es eso, ¿no? Es como, la Biblia lo resume en que, digamos, lo que hablábamos ahorita, que decía que el impío huye, ¿no? O sea, ese sentimiento, es ese sentido de persecución a toda hora y de que todo el mundo te está persiguiendo como tal y esa inseguridad y esa falta de paz que cada persona tiene. Pero por ahí anda el asunto. Pero la actitud, Shirley, siempre tiene que ser de mucha misericordia a los demás, saber que en algún momento nosotros estuvimos en ese barrio como tal, donde uno también pensaba que uno no valía nada y que la gente hablaba de uno y que uno, bueno, tanta cosa que gracias a Dios uno ha ido poco a poco sanando, ¿no? Como tal, ¿no? Y que le falta a uno mucho por sanar todavía, ¿no? Pero lo importante es estar en el proceso como tal. Yo quería hacer una pregunta hace días. ¿Hace días? Sí, aprovechando ahí que estamos aquí en vivo y a todo color. Es que viera que muchas veces, pastor, uno habla con conocidos, personas que vienen de diferentes líneas doctrinales, ¿verdad? Por ejemplo, lo que explicaba Paulita la vez pasada, de diferentes ramas que hay de iglesias o líneas doctrinales, ¿verdad? De cristianos, donde de cada una de las iglesias tiene su forma o los pastores o la línea de corrección, ¿verdad? De los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Pero bíblicamente está estipulado un proceso de cómo se debe corregir o cómo el pastor debe de ayudar o corregir a ese hermano que está o a esa oveja que está en pecado. Entonces, a mí sí me gustaría aprender un poco de ese tema en algún momento, más ahora que estamos hablando de esto del amor, ¿verdad? Porque hay que tener amor también para corregir y también para poder ser humilde uno y saber explicar y no solo pegar 4 gritos y sacarlo de la iglesia y ya, ¿verdad? Entonces a mí sí me gustaría ese tema, si en algún momento se pudiera dar digamos, un discipulado sobre ese tema que es muy importante para uno saber identificar y cuando le pregunten a uno, otras personas, mira, es que a mí me pasó esto porque me sacaron de la iglesia o porque me quitaron del servicio, a veces le dicen a uno, ¿verdad? Y uno dice, pucha, qué mal se ve eso, pero ¿será bíblico? ¿No será bíblico? ¿Se estará actuando bien o mal? Entonces me gustaría. Pues, no, y es un tema bastante importante porque, bueno, nosotros hemos tenido experiencias ahí en la iglesia, ¿no? De gente que ha dicho, es que, y uno sabe, y no se lo dicen a uno, que es lo peor, ¿no? Pero indirectamente uno se da cuenta. Dice, mira, es que el pastor me sacó de la iglesia. Y digo, hey, pero es que ya hay como 3 meses que no va a la iglesia. Entonces yo digo, nosotros tenemos un chat, ¿no? Es como este discipulado. En este discipulado, nosotros somos un grupito de personas que estamos ahí y yo les aconsejo siempre, si van a faltar, avisen, ¿no? Pastor, hoy no me voy a conectar porque tengo un compromiso. Pero hay gente que no se conecta, no se conecta, no se conecta, no se conecta, entonces llevan como 5 o 6 martes sin conectarse y uno no sabe nada, entonces dice, bueno, es un discipulado, entonces uno lo saca del grupo, ¿cierto? Decir? Dice, mira, es que el pastor me echó del grupo. Digo, ¿pero cómo? O sea, ¿me entiende? Entonces pasa lo mismo, Fernando, con la iglesia. Hay gente que a veces lo acusa a uno que por qué el pastor lo saca de la iglesia. Digo, pues es que no volvieron, o sea, yo digo, así como hay gente que llega nueva, hay gente que se va y es totalmente normal, ¿no?
Entonces, a veces es más fácil como echarle la culpa a los demás. Pero digamos que no es propiamente la pregunta de Fernando, sino es en qué momento, digamos, sí se debería sacar a una persona de la iglesia por disciplina, en qué momento no. Antes de que ocurra eso, ¿qué debería pasar? O sea, hay algunos procedimientos bíblicos que Pablo también pone el ejemplo en la iglesia de lo que se debería hacer, que uno debería aplicarlo, pero eso supuestamente es como lo que está escrito, ¿eh? A veces no se puede, a veces no se puede decir que hay una situación muy delicada en la iglesia, decir, bueno, entonces llamemos aquí a 2 testigos y después llamemos a 3 testigos y pongamos a toda la iglesia. A veces, a veces no se puede tanto protocolo, ¿me entiendes? Pero sí, sí, vamos pronto a agarrar un espacio, Fernando, para que podría ser como, digamos, lo que tiene que ver con la disciplina de la iglesia como tal, la gente que está sirviendo, por ejemplo, hay gente que sirve y a veces se destapan ciertas cosas que uno dice, bueno, una persona que esté sirviendo, que esté en esa situación no puede estar sirviendo. Entonces, ¿qué debería hacerse? Bueno, se les puede adelantar, obviamente se quitan del servicio, tienen que estar ahí otra vez. Alguna vez pasó una situación en Pavas, y creo, y bueno, después lo usamos en Cartago, y, y, y recuerdo muy bien las palabras del pastor, ¿no? Cuando decía, pastor, cuando uno quita a alguien del servicio, ¿cómo sabe uno que ya lo puede volver a reintegrar? Y entonces la respuesta fue, cuando ya tú no veas nada o ya no veas huellas de aquello por el cual fue quitado, ¿no? Entonces, ahora, uno dice, ah, bueno, sí está bien, pero qué difícil es que uno diga, sí, ya no hay huellas de aquello por el cual se le quitó, porque muchas veces son cosas que no es que sean visibles como tal, ¿no? O sea, cuando una persona está sucia en ropa, uno dice, ¿cuándo esa persona está limpia? Cuando uno le ve que ya tiene prendas limpias, está bien, es visible, pero cuando son actitudes, cuando son cosas ya espirituales, es como más delicado, ¿no? Pero está bien, vamos a montar, Fernando, de pronto un martes de estos hablamos de eso, de cosas que tienen que ver con la disciplina de la iglesia, que me parece importante. Claro, sí, es porque, digamos, por ejemplo, yo he escuchado en las de Testigos de Jehová, por ejemplo, que se lleva a los ancianos y no sé qué, entonces el que estaba en pecado lo sacan y no puede seguir en la iglesia, o a la mujer, creo que en la Bautista era algo así como que era más al lado del hombre, más machista todavía, y a la mujer era la que sacaban, entonces era complicado, y uno decía, qué raro, ¿verdad? Porque cada una tiene su línea de corrección, ¿verdad? Y uno quiere saber cuál es la correcta para no dar un mal consejo o no cometer, ¿verdad? Algo que sea injusto. Pero sí, sí, también le agradezco mucho, pastor. No, no, lo que podemos hacer es, digamos, por un lado, lo que dice la palabra como tal, porque lo que les decía ahorita, no necesariamente lo que dice la palabra a veces es factible aplicarlo tal cual. Lo que dice la palabra, y por lo general en algunas situaciones que, sin poner nombres, obviamente que no, o situaciones que uno haya visto tanto en la iglesia nuestra o en otras iglesias, que uno diga, mira, estos ejemplos pueden servir para ilustrar que cuando hay una situación como tal, que no es que haya tampoco unas situaciones que son particulares, ¿no? A veces son cosas muy puntuales que pasan y sobre las cuales hay que actuar, ¿no? Pero podríamos usar algunos ejemplos que nos han pasado ahí. Pero no, no, está bien, ahí ya tomamos nota de las... ¿Alguien más para irnos? ¿Nadie? Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios. Sandra, ¿estás por ahí? Despídenos en oración, ¿vale? Ok, pastor, está bien. Bendito amor celestial, te damos gracias por una noche más de podernos haber reunido, aprender más de tu palabra. Gracias por poner estas enseñanzas en el pastor y que él nos instruya en este caminar. Te pido que nos ayudes a cada cosa que aprendamos los martes y también los domingos y en nuestra vida diaria, nos ayudes a que eso cale en nosotros ahí para que cuando tengamos que vivirlo, podamos. Proverbios 27:3. Muchas gracias, Padre Celestial. Bendícenos, guíanos, guárdanos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén y amén. Amén, Sandra. Amén. Muchas gracias.